Gildomero Arista Montoya, profesor de Filosofía de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. ¿Cómo se forma, cómo se genera, cómo se concreta un desarrollo sostenible? Un desarrollo sostenible es un desarrollo que llega para quedarse, que reúne ciertas condiciones que aseguren su continuidad. Puede haber circunstancias en que momentáneamente, sea por mayor disposición económica, sea por encontrar oportunidades furtivas o cualquier otra circunstancia, pareciera que se avanza, pero como no hay un soporte detrás, se trata de flor de un día. El desarrollo sostenible es un desarrollo que continúa, que cada vez se hace más estable, es decir, crea su propia fortaleza. Por lo tanto, no es un desarrollo para una generación, sino un desarrollo abierto para las nuevas generaciones también. ¿Cree usted que la base del desarrollo y de la erradicación de la pobreza es el cambio de mentalidad, el cambio de conciencia, el cambio de ese chip que hace que mejoremos, que cambiemos de vida para vivir mejor? No se trata solamente del cambio de mentalidad, sino que dentro de ese cambio de mentalidad también que haya cambio de decisiones, de asumir responsabilidades, de no esperar con la mano tendida que sean otros de los cuales se espere que hagan el desarrollo de uno mismo. Se trata en ese caso de asumir la responsabilidad de la conducción de su propio desarrollo personal y comunitario. Pero eso implica una complejidad de actitudes, de valores, de decisiones que también van modificando el estado interno y el estado externo de cada persona. ¿Qué tanto aporta al desarrollo y a la erradicación de la pobreza los gobiernos en el tercer mundo o en países en desarrollo y los organismos no gubernamentales? ¿Tienen una participación activa? ¿Tienen un rol clave en este asunto? ¿O no depende de ellos, sino depende de uno mismo, depende de las poblaciones, depende de las comunidades? En realidad, la última palabra la tienen las comunidades y las personas individuales que forman parte de esa comunidad, que pueden aceptar o no, que pueden hacer buen uso o mal uso de los recursos que instituciones nacionales o instituciones internacionales puedan aportarlas. En el caso de los gobiernos, no olvidemos que los gobiernos son pasajeros y que con mucha frecuencia de repente no están mirando a hacer un desarrollo auténtico, sino utilizar medios para granjearse la simpatía electoral de las personas. Y eso no es una garantía en realidad de buscar un desarrollo continuado, un desarrollo sostenible. Por otro lado, hay también instituciones, entre ellas ONGs, que a veces pueden utilizar los recursos que tienen para imponer un tipo de mentalidad que vaya contra los verdaderos intereses de una comunidad. Entonces, no por el hecho de ser una ONG, una promotoria, necesariamente es una garantía
depende también de qué tipo de ONGs o qué tipo de instituciones, de cuáles son sus intenciones, sus propósitos, los que pueden ser una verdadera garantía o no de un desarrollo sostenible. Padre Carlos Rosell de Almeida, rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Padre, ¿cree usted que los gobiernos de los países en desarrollo o tercermundistas cumplen un papel eficaz, eficiente y efectivo en la erradicación de la pobreza y el desarrollo? Bueno, siempre se habla de esa pugna entre los países ricos y los países pobres. Está claro que los países ricos deben de vivir esto que he mencionado, la solidaridad, la justicia y la templanza. Todo ello exige también un cambio de mentalidad. Por un lado, por tanto, tenemos a los países ricos llamados a ser solidarios, a ser justos, a ser sobrios en sus gastos para poder colaborar con los países pobres. Y también dentro de los países pobres hay que erradicar, por ejemplo, una lacra que es la corrupción, que tanto daño hace a la sociedad y que empobrece a un país. ¿Por dónde empezar para empezar y generar un desarrollo para uno mismo y erradicar cualquier falencia, necesidad o pobreza que tenga uno en su vida? Bueno, el primer ámbito educativo y formativo es la familia, por ahí se empieza. Está también la labor subsidiaria que cumplen los colegios, las parroquias, las diversas instituciones. Tiene que haber una conciencia en la familia, en los colegios, en todas las instituciones, de que la persona humana tiene una dignidad. Y la persona humana es unidad de cuerpo y alma. Hay unas necesidades corporales y unas necesidades espirituales. La persona humana no es un objeto. La persona humana tiene un gran valor. Cuando todo se organiza para proteger a la persona humana, proteger la vida, proteger el matrimonio, la familia, el trabajo, la justicia social, etcétera, etcétera, es una sociedad que desarrolla. Cuando se implantan leyes que atentan contra la persona humana, esa sociedad puede tener mucha plata, pero es una sociedad que se está pudriendo moralmente y esto repercute también en cada persona humana en cuanto que es atacada en lo más profundo de su dignidad. Gracias. El licenciado en Economía Luis Orestes Cárdenas, director académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú. ¿Cuál es la clave para generar más desarrollo y erradicar por fin la pobreza? La clave es la educación. La educación se ha comprobado en muchos países que la educación es la clave fundamental para sacar a las familias de la pobreza. Gente que tiene educación, gente que está capacitada para desarrollar un trabajo, gente que se desarrolla en habilidades técnicas o administrativas, es una persona que usando esos medios puede salir adelante en su hogar, en su familia o en su desarrollo personal. ¿Qué pasa si sigue habiendo pobreza y no se la erradica por fin de aquí a unos años? Miren, ¿Se vuelve crónico? la pobreza en muchos países está siendo atacada. Hay países en los cuales no tienen los recursos y los medios para poder erradicar este flagelo. Pero, les digo yo, que un país llegue al 0% de pobres en extremo, sería formidable ese sueño, es el ideal. Es el ideal. Pero ¿cómo se llama? Es muy difícil de lograr. Es muy difícil de lograr a menos que el país o el gobierno no implemente una política educativa y de desarrollo económico integrado de todas sus áreas o sectores productivos de la sociedad.